¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya han pasado unos días, yo creo que es un buen momento para hacer un repaso de las novedades técnicas más destacables de esta última carrera del Gran Premio de Arabia Saudí en Jeddah, un circuito, un trazado muy diferente del de Bahrein, del que disputamos la primera carrera, y por tanto que los equipos tuvieron que modificar los coches para adaptarlo a las características del circuito. Larguísima recta, zonas de alta velocidad, por tanto vimos cómo los equipos descargaban aerodinámicamente los coches. Unos cambios aerodinámicos que los vimos fácilmente, sobre todo por las alas posteriores. Fijaros en Red Bull, que empezaron con doble configuración, diferente configuración en los libres 1, en que la pista estaba mucho más verde y por tanto había que tener una buena toma de contacto, unos buenos datos, no solamente de los pilotos sino también para los ingenieros, y optaron por diferente configuración aerodinámica. Aquí lo veis, Verstappen a pista con un ala de más carga aerodinámica y Checo Pérez, aquí lo tenéis, en pista con menos carga aerodinámica. Finalmente fue la ala del piloto mexicano la que optaron para seguir los libres 2, clasificación y carrera, algo que hizo también Ferrari con un ala de más carga aerodinámica en las primeras sesiones, y luego en carrera, fijaros cómo esta ala es de menos carga aerodinámica, intentando descargar el coche para tener esa velocidad punta, esos kilómetros importantísimos a final de recta, porque ya vimos que se decidió en esos adelantamientos, y que si comparamos el ala de Ferrari con el ala de Red Bull, vemos que los de Milton Keynes obviamente tenían una carga menor a la de Ferrari, por tanto menos resistencia al avance y algún que otro kilómetro más, que a la postre le fue muy bien a Max Verstappen para conseguir la victoria. Hay muchos otros datos, hay muchos otros factores que no es una comparación directa, pero sí que es significativa, y el resultado, lo que veíamos en las velocidades punta a final de recta, eran significativas de que Red Bull iba con menos carga aerodinámica. Lo pasaban quizás peor para calentar el neumático, lo pasaban quizás peor en el paso por curva, en la frenada o en la tracción, pero luego en recta disponían de más velocidad para defenderse de los ataques de Leclerc, pero para poder atacar y adelantar, algo que consiguió Verstappen al final para la victoria. No lo está pasando tan bien Mercedes, que también trajo diferentes configuraciones de ala posterior para intentar adaptarla a las características de Jeddah, aparte de esos cambios que están intentando hacer en el monoplaza, que de momento no están dando los resultados esperados, para intentar minimizar los efectos de esos rebotes que están causando muchos problemas a la escudería Mercedes. Veremos la actualización de Australia, vendrán cosas en Imola, vendrán cosas en Miami. Están intentando actualizar el coche para encontrar ese camino que les permita desbloquear las prestaciones del coche, que las hay, pero que de momento no las hemos podido ver. Empezamos los libres 1 con este tipo de ala, con un recorte en el elemento superior del ala posterior para bajar la carga aerodinámica. Fueron a algo un poco más acentuado, aquí lo veis, en los libres 2 en la clasificación y en la carrera. No solamente es un elemento que no es que esté cortado así con unas tijeras, simplemente que parece que la hayan recortado, pero no es así. Si os fijáis en esta foto que tomé en el pit lane, además se ve que hay mucho menos ángulo de incidencia en el elemento y por tanto hay mucha menos carga aerodinámica en este elemento. El ala posterior, que este año genera menos carga que el año pasado. Recordé que este año la gran parte de la carga aerodinámica está en el difusor, está en la panza, en la parte de abajo del coche, a la delantera y a la posterior. Ahora generan menos carga que el año pasado y por tanto tienen menos influencia en el rendimiento del coche. Lo que sí vimos es que el DRS sí tenía más influencia de lo que vimos en Bahrein, y por tanto de momento la FIA lo que va a hacer es mantener las distancias. Lo hizo en Bahrein, teníamos la misma zona de DRS que la temporada pasada en Jeddah, y por tanto tendrán que ir pasando carreras hasta que al final no determinen cuál va a ser la influencia del DRS esta temporada. Aquí lo veis con esta ala nueva que probaron al final en clasificación, que fue la ala de carrera, en la que pusieron esa parafina para ver si había separación de flujos, y por tanto el ala estaba trabajando o no estaba trabajando como deseaban. Siempre buscan el límite del rendimiento y por tanto en Mercedes no fue menos. Fijaros estas zonas de aquella parafina que hablamos con el ala delantera. Cambiar el ala posterior significa tener que hacer cambios también en la ala delantera. Quitamos carga aerodinámica detrás, tenemos que quitarla adelante para mantener el balance aerodinámico del coche, porque si no lo cambiaríamos. Se cambia dependiendo del circuito, sí, pero hay que mantener. Y para ello Mercedes, de lo que veíamos al test de Barcelona a lo que vimos a Bahrein,
pues también hizo diferentes cambios, como veis en estos cortes de aquí, o en Bahrein también con diferentes cortes para intentar buscar ese equilibrio aerodinámico que además influenciara en todos estos flujos aerodinámicos que van aguas abajo y que afectan y mucho al rendimiento del coche, no solamente a la carga generada en el eje delantero. Curiosidad, está la de Mercedes vista desde la parte posterior, la que hace en un pit stop. Esta foto la hice en un pit stop. Dos cositas que os quería mostrar de esta foto interesante. La primera, este año ya no tenemos aquellas láminas en la parte inferior que eran unos direccionadores de flujo que además generaban vórtices. Esto ya está prohibido, están lisas, pero además una cosa muy curiosa y que denota un poco el momento de Mercedes, ¿no? Fijaros con todos estos prácticamente parches que han hecho en esta ala. Mercedes siempre tenía las alas impecables y eso significa que van un poco a contrarreloj, a contrapié, que están intentando cambiar cosas a última hora para ver si son capaces de tener ese setup aerodinámico, esa línea, ese camino que les permita desbloquear todas las prestaciones de el W13 tan revolucionario. No os enseñaré todas las alas porque todos fueron a menos carga aerodinámico, pero sí algunas fotos curiosas. Fijaros esta de Aston Martin con el ala de Bahrein, con este elemento superior con más cuerda y con más superficie y más ángulo de incidencia, y este elemento que vimos en Jeddah con menos cuerda, obviamente con menos ángulo de incidencia para generar menos carga y así balancear aerodinámicamente el monoplaza. Novedades también, esa parte del ala de menos carga aerodinámica, Alpine en el fondo plano, en el lateral justo delante de la rueda posterior con este corte mucho más acentuado. Aquí lo veis con este punta en el centro, seguramente para generar vórtices, para intentar alejar los flujos de la rueda posterior, pero sobre todo para mantener ese sellado del difusor que tan clave es para el rendimiento del coche, además en una zona en que muchos están sufriendo, primero por el contacto con el suelo, segundo por la flexión. Algunos han tenido, no es el caso de Alpine, pero sí Mercedes, tener que poner esos tensores para limitar toda esta flexión de esta zona tan clave para el rendimiento del coche. Esta es una foto que pude captar del motor Ferrari, es el motor del Haas, y se ve la primera configuración, es la primera foto que pudimos ver del motor de los de Maranello, que obviamente nos empieza a dar pistas de cuál es la configuración del motor. Fijaros, esta es la cámara plenum de la admisión, con el flujo de aire que entra en esta zona, en la que entendemos que está el compresor, pero aún no lo podemos ver del todo bien, y que en esta parte inferior de aquí entiendo que hay algún tipo de intercooler que es el que refrigera la admisión, el aire, antes de entrar dentro de la cámara plenum y directamente dentro del motor después del compresor. Aún no hemos terminado de entender cómo está hecho este motor, algunas dudas de si es con el turbo partido o no, pero a ver si captamos finalmente una buena imagen del motor que nos desvele esta interrogante de cómo está configurado el Ferrari, un Ferrari que además nos deja fotos tan bonitas como esta. Fijaros, el perfil tan esbelto en esta zona de la Coca-Cola más cerrada, pero que es un diseño creo que bastante único, muy bonito, que además funciona y funciona muy bien, igual que el de Alfa Romeo. Tienen otra cosa en común, el motor, que para mí es sin duda una de las referencias junto al Honda esta temporada. Dos conceptos parecidos a nivel de refrigeración con la zona de las branquias. Aquí lo veis, las salidas de todo ese aire caliente de los radiadores para tener controladas y refrigerar tanto la unidad de potencia como los sistemas hidráulicos como las transmisiones de los monoplazas. Y para terminar, me gustaría enseñaros esta foto con esa parafina que tiraron en la zona interior de la rueda delantera del Ferrari, que con esa luz ultravioleta deja esta postal tan bonita que parece arte y que es muy bonita porque vemos todos los flujos de aire en todas y cada una de las superficies de la zona interior de la rueda delantera del Ferrari. Bueno, muchas otras cosas que van a venir. Vamos después de cada carrera a hacer un vídeo de estos repasando las novedades, que espero que os haya gustado.